Hola chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a ver algunos ejercicios de transformaciones lineales. Vamos a ver un poquito algunos ejercicios de la práctica. Por ejemplo, en el ejercicio 13 que hay que analizar cuándo una aplicación es o no una transformación lineal. Vamos a mirar un poquito el inciso E y el inciso F. Bien. En el inciso E, L va del espacio vectorial de R de 2 por 2, o sea, las matrices reales de 2 por 2, dos filas, dos columnas, hacia las matrices reales de dos filas por dos columnas. O sea, tanto el B de espacio de inicial al espacio final, el W, son iguales, ¿sí? Igual, por los dos los nombramos distintos para que no se mareen tanto. O sea que a L yo le aplico una matriz cualquiera de entradas X, Y, Z, W, y me devuelve, la definición de L es, cuando aplico a L, me devuelve este tipo de matrices, son de forma X menos X, Y, 1. Entonces, hay que analizar si esta transformación, perdón, aplicación L definida así es una transformación lineal o no. Bueno, ¿qué tenemos que analizar? Tenemos que analizar estas dos condiciones. Para ello, bueno, vamos a tomar una matriz A1 cualquiera, llamamos sus elementos X1 y Y1, Z1 y W1, otra matriz A2, X2, Y2, Z2, W2. Esos son elementos en el espacio B, ¿sí? En el espacio partida. Dos matrices cualesquiera de 2 por 2. Y alfa un número real. ¿Y qué tenemos que analizar para ver si efectivamente es transformación lineal o no? Sí, es como una especie de distributiva con la suma, ¿no? Si L aplicado a la suma de dos matrices, en este caso, me da lo mismo que hacer L en la primera matriz más L en la segunda matriz. Y si también la multiplicación, el escalar alfa, que es un número real, porque el cuerpo K que estamos considerando son los reales, alfa por A1, cuando le aplicamos L nos da lo mismo que hacer L aplicado en A1 y a eso multiplicarle alfa. Bien, tenemos que analizar estas dos. Bueno, empecemos por la primera, con la suma. Tenemos que ver si, una forma fácil sería ver si L de esto, de A1 más A2, nos da lo mismo que hacer L de A1 más L de A2, ¿no? A ver si nos dan los mismos. Entonces podemos calcularlos por separado. Bien, entonces, para ver esta primera parte, primero necesito ver quién es A1 más A2. Pero bueno, como dijimos recién, A1 y A2 la definimos matrices en este espacio vectorial que ya lo conocemos. Esta suma que estamos poniendo acá, la suma de las matrices, con la estructura de matrices, ¿no? La estructura del espacio vectorial, perdón, de matrices, y entonces estamos haciendo la suma de dos matrices, ¿sí? Entonces sumamos elemento a elemento, ¿no? Según la posición, o sea, X1 está en la posición de fila 1, columna 1, lo sumo con la posición de la fila 1, columna 1 de la otra matriz, que es X2, ¿no? Y eso me va a dar el nuevo elemento en esta nueva matriz que estoy armando de una matriz suma, X1 más X2. Y así hago con todo, ¿no? Esa es la definición de suma de matrices. Bien, luego que encuentro quién es este elemento y qué forma tiene, le aplico L. Entonces vamos a hacer L en eso calculado. Bueno, acá es un pasito más, pero lo reescribimos, ¿no? L aplicado a esta matriz nueva, A1 más A2. ¿Qué me dice la definición de L? Cuando yo hago, bueno, que me va a dar este tipo de matrices, ¿se acuerdan? O sea, tiene en cuenta el primer elemento que era X y lo pone acá, lo pone en la posición 1, 1, en la posición 1, 2, pero con el signo cambiado, el I va en la posición 2, 1 y el 1 en la posición 2, 2. Esa es la definición de la L, de la aplicación L, en principio. Entonces, acá hacemos lo mismo, x1 más x2 juega el rol de la x, entonces lo ponemos acá y acá con el signo cambiado, ojo, poner paréntesis, porque todo esto es el elemento, ¿sí? Y 1 más y2, y en esta posición, en la 2, 1, y el 1, como que es lo que me dice la definición de él, en la posición 2, 2. O sea, me da todo esto. Por otra parte, hacemos la otra vuelta, ¿se acuerdan que íbamos a hacer cada cosa por separado y vamos a ver si exactamente me da lo mismo o no? ¿Qué es hacer L en A1? Bueno, A1 acuérdense que para nosotros es esta matriz solita, entonces le aplico la definición de L, ¿sí? Entonces X1 juega el rol de X, Y1 juega el rol de Y, ¿sí? Y hacemos la cuentita. Y lo mismo con, obviamente,
A2, ¿sí? Entonces, a cada uno le aplico la definición de L y me tira esta matriz y esta otra matriz. X2 menos X2 y 2 y el 1 acá. Pero bueno, estas matrices, esta suma de matrices, de vuelta, como el espacio de llegada, pues esas matrices ya estarían en lo que es el espacio de llegada, que es W. Pero también son las matrices de 2 por 2, el espacio vectorial. Entonces, cuando yo tengo que hacer esta suma de acá, ¿sí? De estos dos elementos que están en W, justo, como era el mismo espacio vectorial, es nuevamente la suma de las matrices reales de dos filas con dos columnas. Entonces, bueno, sumo de vuelta, ¿se acuerdan? Posición 1, 1 más el elemento que está en la posición 1, 1 de la otra, por eso me queda x1 más x2, menos x1 menos, más, bueno, sería más y después menos x2, por la regla de los signos me queda menos x1 menos x2, y 1 más y2, y después 1 más 1, ¿sí? Hago la suma. Nuevamente, bueno, uno como ya intuye que quiere ver, a ver si se cumple la igualdad o no, puede seguir trabajando y a ver qué pasa, si se cumple o no. Y bueno, en este caso, ya vamos a ir viendo como nos queda el 1 más 1, nos va a quedar un 2, no va a haber mucha forma de arreglarlo, ¿no? Nos va a quedar el resultado final eso. Yo podría, bueno, x1 más x2, sí, va queriendo ser lo mismo que nos había quedado en la otra matriz. El menos x1 menos el x2, como son números reales, acuérdense que son los elementos que están formando acá las entradas de las matrices son números reales, valen todas las operaciones en los números reales, las propiedades. Entonces podríamos sacar el menos 1 factor común y reescribirlo como x1 más x2, todo por el menos. O sea que hasta ahí estaría como quedando parecida a las matrices. Y 1 más y2 también nos había quedado lo mismo, pero el problema está acá. Cuando hacemos la suma que nos queda un 2 es distinto de 1. O sea, el elemento en la posición 2, 2, ¿sí? Son distintos. ¿Sí? Entonces las matrices, o sea, no nos da el mismo resultado. Esta matriz es distinta de esta matriz. Por lo tanto, L no es una transformación lineal. Después, otra aclaración, bueno, que en el ejercicio 14, en base a lo que analizaron en el ejercicio 13, había que hallar el núcleo de imagen y las dimensiones de estos subespacios, pero bueno, cuando me da que no es una transformación lineal, como en el inciso E que vimos recién, no hay que hacer esa parte, ¿sí? Directamente concluimos que no es una transformación lineal y listo. Ahí terminó nuestro ejercicio y no hay que hacer nada, digamos, para en el ejercicio 14. Cuando sí se da una transformación lineal, ahí sí seguimos haciendo las cuentas para encontrar la dimensión del núcleo de la imagen. ¿Qué es lo que nos va a pasar en el siguiente ejemplo? En el F vamos a analizar primero que sea una transformación lineal. Bueno, la aplicación L en el inciso F va de las matrices de 2 por 2, pero a R2, ¿sí? O sea, el B y el W son distintos. L aplicada a la matriz, acá nos dicen cómo está definida, X, Y, Z, W, nos da un vector de dos componentes de R2, ¿no? Donde la primera componente es X más Z y la segunda es Y más W, ¿sí? Así la forma. Esa es la definición que nos dan de la aplicación. Ahora lo que uno tiene que analizar nuevamente es si es una transformación lineal. Como hicimos antes, definimos A1, A2 en R de 2 por 2, como las definimos justamente para el inciso anterior, para el inciso E, y alfa, un número real en el cuerpo de escalares K, que serían los reales, y nuevamente tenemos que estudiar qué pasa con la suma y con la multiplicación por escalar. Nuevamente, A1 más A2, como hicimos antes, en el inciso anterior, nos había quedado esta matriz, entonces le aplico la definición de esta L, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esta L? Fíjense, x1 más x2 es la primer componente, es lo que sería el x, ¿no? Y el z es z1 más z2. Entonces, la primer coordenada del vector que lo manda a R2 está formado por eso, por hacer la suma de esto más esto. Y la otra lo arma, la segunda coordenada, como
I1 más I2 y W1 más W2. Esto I1 más I2 juega el rol de I, ¿sí? Y W sería W1 más W2. Entonces nos queda esto. Ahora habría que ver, por otro lado, si cuando yo hago L de A1 más L de A2 y lo sumo a esos vectores, me da exactamente lo mismo que nos dio este. Bueno, por otra parte, calculamos eso. L en A1 más L en A2. Primero aplico la definición de L para ver quién es este vectorcito en R2, ¿sí? Entonces, como A1, ¿se acuerdan que era la matriz X1, Y1, Z1 y W1? Entonces, acá va a ser X1 más Z1 en la primera componente y 1 más W1 en la segunda. Eso es L aplicado a A1. Y L aplicado a A2 es esta misma. X2 más Z2, la primera componente de ese vector, y 2 más W2 la segunda componente. Entonces, ahora estoy trabajando, los elementos son vectores, pero en este espacio vectorial, en R2, ¿sí? Entonces, voy a usar la suma de ese espacio vectorial. Vamos acá. Entonces, esta suma es la suma en el espacio de R2, el espacio vectorial de R2. Y bueno, sumamos componente a componente, ¿no? La primera con la primera, ¿sí? La segunda con la segunda. Y luego, como tanto los X, bueno, matemáticamente uno resume como X sub I, o para no decir X1, X2 tantas veces. Los XY, los Y sub I, los ZI, los WI son en definitiva números reales. Entonces podemos aplicar las propiedades que vimos para números reales en la suma, en este caso que es asociativa, conmutativa, ¿no? Y podemos arreglar todas estas dos componentes para llegar al mismo vector. O sea, yo puedo asociar el X1 con el X2 porque el X2 lo conmuto con el Z1, entonces ya están los cambios de estos dos de posición. Y entonces lo asocio a X1 con el X2 y le pongo el paréntesis. ¿Sí? No es necesario hacer pasito por pasito, porque claro, incluso en la conmutativa, la asociativa ya está. O ponen propiedades por las propiedades de los números reales y listo. Entonces lo puedo arreglar así, más, y obviamente el Z1 me quedó para juntarlo con el Z2, para asociarlo, ¿no? Entonces arreglé la primer componente, fíjense, para que lleguemos a esto mismo, ¿sí? Yo tengo que poder hacer las cuentas, si no nos va a pasar algo parecido al caso anterior que no llegábamos. Y lo mismo hago para la otra, para verificar que efectivamente son iguales. ¿Sí? El I2 lo conmuto primero con el W1, después lo asocio al I2 con el I1, ¿sí? Asociativa la suma, más el W1 con el W2. Y efectivamente la de la suma se cumple, pero ahora me falta ver la multiplicación por escalar. Entonces, primero veamos quién es alfa por A1. A1 habíamos dicho que era X1, Y1, Z1 y W1. Entonces, multiplicación por un escalar, como estamos trabajando en espacio vectorial de matrices de 2 por 2, bueno, es la misma multiplicación por escalar que ya conocíamos. Y entonces tenemos esta matriz, le aplico L, ¿sí? La definición de L me dice, bueno, entonces tengo que sumar el alfa por el X1, que es lo mismo que el X en la definición, lo tengo que sumar con alfa con Z1, que era el Z, ¿sí? Este más este, para formar la primera coordenada, coma, y hago lo mismo con estas dos. Por otro lado, acá me quedó esto. Si quiero puedo seguir operando, sí, si no, lo hacemos en la otra parte. Por otra parte, miramos qué nos daría alfa por L, alfa de escalar multiplicado a L de A1. Entonces, ¿quién era A1? Acá estamos poniendo quién era la matriz. Le aplico L, la definición de L, y nos da sobre esta matriz, X1, Y1, Z1 y W1, nos queda así, por la definición de L. Sumar X1, Z1, Y1 más W1. Este es un vector en R2, multiplicación por el escalar alfa. Entonces acá esta multiplicación la estamos haciendo sobre el otro espacio vectorial, sobre R2. Y entonces, bueno, multiplicar a cada componente de nuestro vector, ¿no? Alfa por la primera componente que era X1 más Z1,
y alfa por la segunda componente, que es I1 más W1. Y después, nuevamente usamos que como alfa, los XI, los WI, los ZI, los YI, son todos números reales. ¿Se acuerdan? Podemos distribuir este alfa con el X1 y con el Z1 en esa suma, ¿no? Distributiva, o si hubiesen querido arreglar desde el otro punto de vista, podrían haber usado que acá podían sacar factor común el alfa, como ustedes lo quieran usar la propiedad, es lo mismo. Yo la usé acá, pero podrían hacer al revés, para ver que efectivamente llegan a lo mismo. ¿Ven? Hacer alfa por L en A1, nos queda este vectorcito, que es exactamente el mismo que habíamos conseguido cuando hicimos L aplicado a la matriz alfa por A1. ¿Sí? Entonces, efectivamente, se cumplen las dos condiciones para decir que esta aplicación L es una transformación lineal. Bueno, espero que les siga el video y después continuamos viendo, porque para el caso de este ejercicio el F hay que mirar las dimensiones del núcleo de la imagen, que continuamos en un próximo video. Nos vemos en el siguiente video.